Bueno, hemos tenido títulos para hacer dulce con el presidente Javier Milei en la jornada de la víspera, donde los títulos principales tenían que ver con esta decisión. Mirá lo que son las cosas, esta decisión de desprenderse de algunos funcionarios de alto nivel, que ya me vas a contar un poco los entretelones, pero mirá lo que son las cosas, ¿no? Lo distinto, para bien o para mal, que es este gobierno, que los gobiernos anteriores, sobre todo de Carlos Saúl en adelante, ante cualquier circunstancia donde los ministros que son fusibles del Poder Ejecutivo en realidad, ante cualquier circunstancia que los ponía en una situación crítica, los presidentes históricamente, y no solo el presidente, gobernadores de la provincia también, esperaban para eyectarlos, para no parecer que la presión ejercida por los medios, esperaban un tiempo. El presidente Milei al revés, no espera que los medios exploten y los raja. Exactamente. ¿Cuántos van ya? Hay 54 funcionarios entre ministros, secretarios, subsecretarios, digamos, los 4 rangos principales. Claro. Hay 54 que se han ido en 13 meses de gestión libertaria. Porque si tomamos menores hay muchos más. No, hay mucho más. Hay que decir que hay 50.000 empleados del Estado que han dejado el Estado Nacional y entre ellos muchos son funcionarios o fueron funcionarios de segundo y tercer orden del gobierno anterior. Pero ayer el presidente tuvo un día de furia porque limpió a 2 funcionarios inmediatamente. El presidente del ANSES, Mariano de los Heros, y un hombre que tal vez no es una funcionaria importante, pero por el apellido, la hija del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, Sonia Cavallo, que es el nombre de su esposa, recordemos el 2001 fue muy famosa, Sonia Cavallo, la esposa, bueno, la hija que era embajadora ante la Organización de Estados Americanos, que llegó a ese cargo por ser la hija de Cavallo, porque en aquel momento cuando el presidente de la Nación tenía un muy buen concepto del ex ministro de Economía y decía que era el ministro de Economía más importante de la historia, y ahora se va justamente por ser la hija de Domingo Cavallo, porque desde hace varios meses, sobre todo en los últimos 4 o 5 meses, hay, ante las críticas del ex ministro de Economía, hay mucho ruido en el gobierno nacional, y por eso ayer, y lo dijo concretamente el presidente de la Nación, no anduvo con vuelta, dijo, se va porque es la hija de Domingo Cavallo, y con Domingo Cavallo está en las antípodas de nuestro pensamiento, cuando hasta hace 6 meses atrás decía que era el ministro más importante de la historia. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Me hace acordar un poco lo que pasó con el secretario Giordano, con el titular del ANSES. Bueno, el mismo cargo. Fueron opiniones, por opiniones de la esposa. Exactamente. Duerme con el enemigo, dijo en aquel momento. Se refería a Sonia Torres, a Alejandra Torres, diputada nacional, que en realidad no había votado, había votado en algunas reuniones de comisión en contra de, en aquel momento, la ley Ómnibus, y esto había generado mucho ruido en el gobierno nacional. Llama la atención que unos meses después, Sergio, Alejandra Torres y también Osvaldo Giordano, según las visiones que hay en el peronismo de Córdoba, están más cerca del gobierno nacional que del gobierno de Córdoba, o que del partido que Juan Schiaretti está armando a nivel nacional. Ellos dicen que tanto la diputada nacional como el ex ministro de Economía tienen contacto con el gobierno nacional, y se habla por ahí que Giordano podría volver al gobierno en algún cargo en algún momento. Giordano dice que sigue teniendo muy buena relación con Sandra Petovelo, y es más, le hace como titular y el Instituto de la Fundación Mediterránea, le hace trabajos a esta ministra y también al jefe de gabinete Guillermo Franco. Para volver a los 2 funcionarios echados ayer, hay que decir que Mariano de los Heros era el titular del ANSES, que había reemplazado precisamente a Giordano, y tuvo una declaración que a mí me llamó la atención el domingo cuando vi en el diario Clarín una entrevista donde decía que el gobierno estaba detrás de una reforma previsional y con un aumento de las jubilaciones, de la edad jubilatoria para las mujeres, de llevarla de 60 a 65 años. Bueno, muchos de estos temas que
que tienen que ver con la economía fina y demás, no hacen mella en algunos casos en el ánimo popular, pero a mí me llamó la atención y preguntaba el domingo a la mañana, apenas me levanto, ¿de dónde viene? Porque me encuentro tanto en redes sociales, mi madre, mi familia, conocidos. Totalmente. Ya cuando el río suena, agua trae. Entonces decir, ¿qué pasó? Y había un titulazo de Clarín diciendo: suben las edades jubilatorias. Siguiendo el tema, el domingo De Los Heros le da esta entrevista al diario Clarín y ese mismo domingo Ismael Bermúdez, que es un veterano periodista de economía de Clarín, que fue jefe de economía durante muchos años, pero ahora trabaja desde afuera, podemos decir, colabora con Clarín, agarró ese título y clavó un título de tapa del lunes del diario Clarín, que el gobierno pensaba en una reforma previsional en un año electoral, y eso le costó la cabeza a De Los Heros, porque allí el presidente tomó nota. Se despertó el lunes y se puso loco. Cuando De Los Heros hace estas declaraciones, uno creía, o ya estaba convencido, que era con acuerdo del gobierno, que el presidente lo había mandado a decir esto, que estaba pensando en una reforma previsional. Ayer salió el presidente en las primeras horas de la mañana en una entrevista a distintos medios porteños desautorizando absolutamente 100%. Y que el gobierno no está pensando en una reforma previsional, que es algo llamativo. Estamos en los umbrales de un año electoral. La reforma previsional es un tema que todos los gobiernos le tienen pánico, porque es una cuestión que involucra casi al 60% de los ingresos del Estado Nacional. No de los ingresos, del gasto público del Estado Nacional lo componen las jubilaciones y los planes sociales. Entonces es un ingreso muy importante y es un tema urticante. Y el gobierno hoy, con el Congreso que tiene, con los legisladores que tiene, no tiene ninguna chance de que se apruebe esta reforma, porque ya radicales han dicho que ellos no van a aprobar esto, el peronismo por supuesto tampoco. Lo único que podrían apoyar es una parte del PRO, pero hoy el gobierno no tiene ninguna chance de Julián, esta reforma. A ver, la gente tiene todo el derecho a dudar, porque no fue un funcionario, un secretario de deporte, un secretario de ambiente que escuchó, que en medio de una entrevista lo dijo, fue el titular del área que absolutamente corresponde. Por eso llama la atención. Y lo dijo claramente. Y concedió entrevista. A medios importantísimos. Es más, otro detalle. Ya la semana pasada, en declaraciones a una radio de Buenos Aires, ya De Los Heros había dicho lo mismo. Lo que pasa es que salió en una radio, no tuvo repercusión, no fue levantada por los medios, pero había dicho exactamente lo mismo, que el gobierno estaba detrás de una reforma previsional. En definitiva, De Los Heros voló por los aires. Hay una larga lista. Vamos a ver por allí una placa con los principales. Entre ellos son 4 ministros que ya se han ido, y todos detrás de eso hay una cierta historia. Por ejemplo, Guillermo Ferraro, que fue el primer ministro que se fue, que falleció ya. Guillermo Ferraro falleció hace unos meses. Guillermo Ferraro se fue en febrero del 2024, es decir, un mes después de haber asumido, y era un hombre muy cercano al presidente de la Nación, y dicen que se fue porque según el presidente, había filtrado algunos datos de la primera reunión de gabinete del gobierno nacional. Bueno, voló por los aires. Yo creo que hay un patrón en estos ministros que tienen que ver, ya sea ellos como personas muy allegadas, como el caso de Giordano. Estoy viendo los nombres, estoy viendo el nombre de Diana Mondino, por ejemplo. Diana Mondino por un voto. Claro, que son por votos o emparentados con la política del gobierno, y en la mayoría de los casos por declaraciones que al presidente no le gustaron. Exactamente. Hay un funcionario que sigue siendo el segundo de Guillermo Franco, por eso algunos dicen que Guillermo Franco está medio en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque su segundo, que es José Rolandi, tenía oficina, por supuesto, en la Casa Rosada. Karina Milei lo desalojó directamente de la oficina porque creen, y sobre todo la hermana de Milei cree, que es uno de los hombres que habla con los periodistas, que filtra datos a los periodistas, es José Rolandi. Todos dicen que tendría los días contados este funcionario, por lo menos ya no está más en la Casa Rosada, así que no va a filtrar información, por lo menos desde el gobierno. Bueno, nombraste a Karina, y en una de las entrevistas que concedió Javier Milei, volvió a ratificar a Karina Milei. Blanqueó absolutamente, blanqueó eso que tiene la guillotina, dice Karina, y además dijo: yo me encargo de la gestión. Quien se encarga de la cuestión política, algo que todos lo sabemos, pero lo dijo el presidente, es Karina Milei. Y quien osa sacar un pie del plato, la guillotina.
y habló por primera vez el presidente, porque en entrevistas anteriores se ve que había dicho que no le pregunten sobre, cuando se lo entrevista al presidente, hay algún acuerdo con el presidente de la Nación, y en una entrevista anterior no había hablado del caso Ramiro Marra, que es un hombre muy cercano, amigo personal del presidente de la Nación, y que había sido expulsado del partido, La Libertad Avanza. Bueno, ayer habló y dijo, Ramiro Marra se arrimó o se acercó mucho al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, al jefe de gobierno Jorge Macri, y eso, dice, en nuestro partido no corre, y por eso le tocó la guillotina. Habló de la guillotina de Karina Milei, que es la armadora en todo el país, por eso algunos dirigentes cordobeses, sobre todo los principales opositores, Rodrigo de Loredo, Luis Juez, que tienen la aspiración de tener un acuerdo en Córdoba con La Libertad Avanza, más que, sobre todo Juez, que tiene una muy buena relación personal con Milei, pero más que conquistar a Milei, tienen que conquistar a Karina Milei, que hasta ahora dicen en privado que aquí en Córdoba va a ser una lista de libertarios puros. Rodrigo de Loredo tiene la esperanza de ir por la reelección en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza en Córdoba y con el macrismo, con lo que queda del macrismo en Córdoba. Bueno, por ahora dicen que Karina Milei está armando una lista, todavía no hay nombres, pero con libertarios puros. Y ya Luis Juez ha dicho que él va a apoyar la lista del presidente de la Nación, y ha dicho sin pedir cargo. En realidad ha dicho sin pedir cargo porque sabe que no va a haber lugar para dirigentes de su partido entre los libertarios en Córdoba. Pero quedó claro, y lo blanqueó absolutamente el presidente de la Nación, que él gobierna, y sobre todo en la cuestión económica, sobre todo pone el acento en esa cuestión el presidente de la Nación, pero que la cuestión política está en manos de su hermana y también de Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial. El triángulo de hierro, ¿no? Yo creo que, sobre todo cuando se trata de funcionarios, como en el caso del titular del ANSES, que toca de lleno los bolsillos y los intereses de los jubilados o de las personas que están muy cerca de jubilarse. Hay algunos funcionarios de otras áreas más específicas que no sé a nivel popular en cuánto influye, en cuánto mueven el termómetro electoral, pero creo que la gente en general ve estas actitudes de no dar la posibilidad que ningún pato se mueva de la fila, ven una imagen de autoridad, ven una imagen que nadie puede negarle al presidente de que cumple lo prometido, de que aplica la guillotina y la motosierra hacia afuera y hacia adentro, y creo que, no sé si vos opinarás lo contrario o alguna, porque yo creo que evidentemente no se le puede achacar que no cumpla con lo que prometió, para bien o para mal. Coincido plenamente con lo que dijiste al principio, que la política tradicional y sobre todo las gestiones del peronismo, siempre cuando había un problema, y también ocurre en Córdoba, también hay que decirlo, en las gestiones de la Sota, de Schiaretti y ahora de Yarlora. El ministro Cardoso con el caso neonatal hubo que esperar hasta que explotara la bomba para que el gobernador Milei tiene claro que el eje de su apoyo popular luego de 13 meses de gestión y con el ajuste más importante de los últimos 30 años seguro, y que conserva un fuerte respaldo popular, es por la baja de la inflación. Y la otra es esa cuestión que vos mencionás, diferenciarse de la política tradicional. Entonces, cuando la tradición de los gobiernos anteriores era defender, cuando algún funcionario entraba en la picota y sobre todo aparecía en los medios de comunicación, el presidente de la Nación les corta la cabeza. Sí. Enseguida lo saca de la gestión y, como bien decís, para una parte de la sociedad o por una importante mayoría de la sociedad le remarca o le elogia esa decisión del presidente de diferenciarse de la política tradicional, de echar a cualquier funcionario que no va en línea con sus decisiones. Lo hemos hablado acá, yo creo que contigo, en algún momento con Janina, no tiene la posibilidad de echar a la vicepresidenta porque está elegida constitucionalmente, pero si tuviera en sus posibilidades, ya lo hubiera echado. Villarroel no estaría. No tengas duda, ya la hubiera echado. Y en los últimos
meses o el último, sí, en este verano ha bajado mucho el perfil la vicepresidenta de la Nación. No se ve, sí. Entonces, incluso ha mandado mensajes de conciliatorios hacia la Casa Rosada, pero el presidente ha dicho está fuera del gobierno, es decir, no tiene ninguna influencia, está ahí, como bien decís, porque no se la puede sacar, porque fue elegida por el voto popular, pero para el gobierno, y lo ha dicho públicamente. Es raro que un presidente de la Nación... Sabíamos, por ejemplo, la relación con Cobos, con Cristina Fernández estaba totalmente rota. En su momento, Daniel Scioli con Néstor Kirchner. Pero en realidad que el presidente diga, mi vicepresidenta, no tiene nunca ninguna, tan duro. Es llamativo, pero bueno, tenemos un presidente muy particular y por ahora la gente, la verdad, por lo menos las encuestas que tienen acá en Córdoba, el gobierno provincial, por encima del 60% de adhesión en la provincia de Córdoba, muchas encuestas llegan al 65-66% de respaldo de los cordobeses para el presidente de la Nación, en un gobierno que fue el gobierno que más recursos le quitó a todas las provincias, por supuesto a Córdoba, y sin embargo tiene ese respaldo popular.